podido analizar cada cuánto tiempo se dan, a qué se deben estos factores. Siempre, por ejemplo, en el caso de Venezuela, hay como una idea de lo que pueda ocurrir en ciertas fechas en comparación con el último terremoto acontecido en Caracas. En fin, ¿cuál es la realidad, Noel, para darle mayor amplitud al tema e ir paso por paso? Bueno, déjame hacer un antecedente para que por lo menos los oyentes, inclusive, entiendan realmente qué es un terremoto, qué es un sismo, Adelante. qué es un movimiento telúrico. Todos son sinónimos. Terremoto es cuando realmente es de buena magnitud y produce una ruptura y con fallecidos, heridos y pérdidas materiales. Entonces, en ese momento ya deja de ser sismo y lo llamamos terremoto. Es importante, ¿no? Lo segundo punto que yo voy a utilizar un elemento que se llama de medición que se llama magnitud del momento. La escala Richter, por favor, ya hace casi 40 años que no se utiliza. Mm. ¿Por qué? Hay sus razones. Para ir avanzando, el que quiera profundizar, googlee y entenderá. Ahora, lo importante, el movimiento sísmico, un terremoto, es una ruptura. Es decir, ponga el ejemplo de una regla, de esas reglas que usábamos de plástico en un momento dado, y usted la va doblando. Cuando usted la dobla, hay momentos de flexibilidad que no rompe, pero en el momento que rompe se libera una energía. Esa energía es el sismo. Si es chiquito, si la ruptura es pequeña, puede causar, ni siquiera lo vamos a sentir, solamente los sistemas de medición. Ahora bien, si la ruptura es muy grande, tenemos entonces un sismo como el que acaba de pasar en Turquía. Volvemos a Latinoamérica. Ujú. Rápidamente, ¿dónde se comienzan los sismos? Normalmente son en las bordes de las placas tectónicas. Eso es importante. En eso incluye el cinturón de fuego del Pacífico. Ya vamos a ver rapidito entre lo que tenemos. Por favor, me avisa si me paso el tiempo, No, ¿no? O si adelante. estoy llegando al tiempo que tienes. Ajá. Entonces, el cinturón de fuego del Pacífico, que comienza en Punta Arena, en Chile, le da la vuelta por toda la parte de Colombia, México, Nicaragua, California, Alaska, y se va por Japón y entra en Indonesia. Ese es el cinturón de fuego. Entonces, normalmente está ubicado en los bordes de las placas. Entonces, un ejemplo rapidito. El sismo más potente de la historia y de Latinoamérica ocurrió en Valdivia, Chile, en 1960. Yo estaba muy chiquito, pero fue mi primer contacto con un sismo. Cuando en Sí. Kinder nos mandaron a buscar elementos de ayuda, ropa, etcétera. Con una magnitud, Entonces, el 22 de ingeniero, de mayo, 9.5. De 9.5 la magnitud de Chile. 9.5, Wow. 9.6. Sí, esa es la Sí, mayor que se ha medido. sí, sí. Entonces, mire usted, la ruptura fue de 1.000 kilómetros, más de 1.000 kilómetros. Entonces, imagina una ruptura de 1.000 kilómetros, por supuesto. Esa ruptura, esa liberación de energía, se estimó, porque en esa época no estábamos tan avanzados, eso fue hace 60, más de 60 años, 63 años, duró 10 minutos temblando. A más de uno le da un infarto con esa cantidad de minutos temblando, ¿no? Sí, es terrible. Y afectó toda la Araucanía, es decir, el centro y sur de Chile, y la réplica, ¿qué es una réplica? Cuando usted rompe algo, las rocas intentan acomodarse y en el acomodo vienen las réplicas. Conceptualmente, una réplica es de menor magnitud que el sismo principal. Puede haber antecedentes o los que se llaman los factores previos, o puede haber, después vienen las asentamientos o las réplicas. Bueno, en ese de gran magnitud estuvo temblando del 22 de mayo hasta el 6 de junio. Imagínese usted. Ay, Y tuvo Dios. un previo de 8.1. Entonces, eso es lo que sucede en los sismos y creo que a los oyentes le va a interesar este elemento. Yo busqué varias fuentes, me gustó mucho BBC del 21 de septiembre del 2017, por favor, el que está interesado, google y hay más información de la que yo pueda dar, pero los terremotos más potentes de Latinoamérica suceden
la mayor parte en Chile, para Eso, que usted vea, en ¿no? Chile y Perú, ¿verdad? Perú también tuvo varios situaciones Sí, porque, por ejemplo, hay uno en 1746 que dice fue que uno de los primeros terremotos de mayor destrucción en Latinoamérica. Sin embargo, la magnitud fue de 8.4. En el caso de Chile, en el 60, fue más, 9.5, 9.6. exacto. Y eso es importante. Si vamos a medir una escala, como lo Ujú. llaman los profesores de bachillerato, póngame los 5 primero. Yo te los voy a dar en magnitud. Ok, ok. En Perú, en Arica, pero que ahora es territorio chileno después de la Guerra del Pacífico, en el 13 de agosto de 1868 hubo un terremoto de 8.6. Eso fue en Arica. Como Ujú. por supuesto, en esa zona, siempre que hay uno de estos terremotos de gran magnitud, como ocurren en el océano, tenemos el consecuente tsunami o maremoto. Entonces, el tercero, también fue en Chile, en Biobío, 8.8, el 27 de febrero del 2010. Sí. Duró 4 minutos, 500 fallecidos, más de 2 millones de damnificados, medio millón de viviendas. Imagínense, y por supuesto, el tsunami. Ahora, por ese tsunami, como ya había experticia previa, funcionaron las alarmas. Me acuerdo hace 13 años que la gente corriendo a buscar zonas altas, las zonas altas están muy bien señalizadas y la gente corre, te Sí. olvidas del resto, a correr a las zonas ¿Y altas. qué nos dice de El, México, el, ingeniero Mariño? México también. ah, Ajá. sí, pero entre los 5 más poderosos, México no está. Lo que pasa que cuando estamos hablando de poderosos son fuertes. Pero, por ejemplo, rapidito, el cuarto fue en Río Verde, Ecuador, y afectó, eso fue el 31 de enero de 2006, de 1906, disculpe, y el otro fue en Valparaíso, en Sí. 1730, de 8.7. A Ujú. su pregunta directa, ¿qué pasa en México? Bueno, en México tenemos, desde 1950, han, lamentablemente han fallecido en los 24 terremotos que han sacudido México de 1950, 11.300 personas y por supuesto el consecuente tsunami. Sí. El más fuerte es 8.2. Si comparamos con lo que acabo de mencionar en Chile y sur de Ecuador, perdón, norte de Ecuador, no llega a la magnitud, pero caramba, si usted ve qué ha pasado en México, tenemos 8.2 en 2017, en septiembre en Oaxaca, tenemos en el 21 7.1, en el 2020 7.5, en el 2017 7.1 que afectó a Ciudad de México y Mm. el famoso, cuando las previas a las Olimpiadas, 8.1 también en Ciudad de México en el 85. Sí. Como usted puede ver, quizás no llegue a la magnitud de los sismos de Chile, pero son respetables Sí. y con las consecuentes tsunamis, ¿no? Entonces, sí, mira, me pareció muy bueno en las lecturas que hice que te puedes hablar de sismos potentes y después vienen los sismos mortíferos. Y eso es importante porque de repente Haití tiene récord de fallecidos con 316.000 fallecidos, pero apenas fue un sismo de siete magnitud. ¿Por qué sucede eso? Precariedad de construcciones, aglomeraciones muy fuertes en casas muy mal hechas y debilidad de servicio. Miren lo que produjo y todavía Haití está afectado. Eso es como Venezuela en la guerra de independencia en marzo de 1812, cuando sucedió el famoso sismo donde Bolívar en las ruinas del convento ahí se me olvidó el nombre, bueno, el convento que había en el centro cerca de su casa. ¿Y qué sucedió? En San Jacinto, perdón, allá me vino. El convento de San Jacinto dijo sus famosas palabras: si la naturaleza se opone a nosotros, lucharemos contra ella. Pero es que en la mitad de la Primera República, con la situación tan grave que tenía la República, sucede un sismo. Ese gran terremoto se produjo
¿Por qué afectó tanto? Porque en esa época no había normas sismo resistentes y produjo, mira, creo que Caracas estuvo afectada en el 60% de las edificaciones, si no me equivoco. Y Sí. como cultura general, te puedo informar que tuvo 3 epicentros. Un epicentro al norte de Caracas, en el litoral, luego tuvo réplicas porque es como una especie de reloj de tiempo que empieza a afectar la misma zona de debilidad. Afectó San Felipe en Yaracuy y horas después afectó Mérida en la falla de Boconó. Entonces, todo ese elemento, toda esa relojería empezó a funcionar y produjo tres epicentros en la misma fecha con una cantidad de muertos increíble, ¿no? Noel, quiero Entonces, preguntar. sí, en otra... Dime. No, no, con respecto a Venezuela, ya que tocas el caso del país, ¿no? Es importante porque, bueno, siempre hay como Uh-huh. unos pronósticos o hay una espera, ¿no? Siempre se dice que hay zona sísmica, de que ahí se puede repetir lo que se vivió Uh-huh. hace 100 años, ¿no? Uno escucha, uno va creciendo con esos cuentos de camino, que al final, de verdad, con todo el respeto de quienes saben, Claro. no sabemos si son ciertos o si realmente puede ser, como te digo, un mito que se va gestando de generación en generación, se va generando de generación en generación. ¿Cuál es la verdad? Bueno, te comento, ¿no? Países con estudios más avanzados, con estaciones sismológicas de control, con estudios. Recuerda que yo soy ingeniero geólogo, Ok, pero la geología tiene muchas vertientes y una de esas vertientes es la sismología. Yo he asumido la situación de los sismos del mundo y Venezuela porque es mi afición y uno estudia. Afortunadamente uno puede ser, en ese sentido, tiene el Sí. basamento conceptual y va expandiendo, ¿no? Pero hay doctores como el doctor Smith, el doctor Audemar, el colega José Antonio Rodríguez, que son sismólogos. Pero mira, a veces jubilados y no les gusta hablar de esto, pero bueno, no voy a caer en ese tema, pero ujú. vamos a aprovechar que usted me tocó el... Hay una cosa fundamental, Es importante, es hay una importante. cosa fundamental. Ajá, usted hace estudios, eso se estudia. Eh, yo voy a utilizar una palabra de origen inglés, gap, vacío. Cuando uno estudia, uno empieza a utilizar la geoestadística, geotierra, estadística, control de eventos en forma de secuencia. Entonces, uno va, sobre todo, por ejemplo, en el caso de México, que lo he estudiado mucho, porque me ha tocado trabajar allí y uno dice, caramba, estoy en el sitio donde puede ser afectado o no, pero uno se preocupa. Entonces, uno va marcando las zonas de ruptura, dónde sucedió, en qué fecha y dónde, en qué espacio o localidad no han sucedido sismos, rupturas en un tiempo cercano. Y uno va marcando. Entonces, como sismólogo, usted va a decir, caramba, esta zona tiene potencial de que ocurra una ruptura, es decir, un sismo. Entonces, uno va haciendo el énfasis. ¿No? El segundo elemento es el tiempo de retorno. Entonces uno va haciendo el cálculo, caramba, en esta actualidad está temblando cada cierto tiempo. Es decir, vamos a medirlo. Mira, por ejemplo, en la falla de San Andrés, California, tengo un gran sismo cada 150 años. ¿Cuándo fue el último? ¿Por qué? ¿Y cómo lo sé? Porque yo voy midiendo los desplazamientos de la falla. Porque la falla, al tener una ruptura, es como si usted lo moviese de izquierda a derecha. Por ejemplo, en una de las fallas, por ejemplo, en el de Chile, el de Valdivia, se movió 40 metros. Ujú. Es decir, si tu casa estaba en un punto, ahora está 40 Más metros, un allá. ejemplo, Ay, Dios al mío. este. Sí, 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 y sí. eso se mide. Hoy día con los GPS es más fácil. Antiguamente era tomografía, ahorita va directo y usted mete Google Earth y sabe si se movió o no se movió. Ese fue el caso de Fukushima en el 2010. Pues Sí. se pudo medir. Entonces, ya tenemos 2 puntos: gaps o vacíos, tiempo de retorno, y el otro elemento es que usted va colocando aparatos de medición de las aceleraciones o de los movimientos y va midiendo, caramba, esto se me está moviendo. Usted agarra una hoja de papel,
cualquiera, y lo va empujando en los dos extremos, y usted ve que se va formando una barriga. Esa barriga se mide en términos coloquiales, muy de cultura general. Esa barriga se va midiendo, y entonces usted dice, caramba, aquí me está creciendo esto. Este terreno se está movilizando, tiene una alteración de tantos centímetros, de tantos metros. Metros es una exageración, pero sí, se está moviendo. Entonces usted dice, gap, geoestadística, mediciones, tiempo de retorno. Caramba, yo presumo, miren mis palabras, yo presumo que aquí, y eso es no es una sola persona que lo dice, es un equipo multidisciplinario, claro. Geofísicos, geólogos, topógrafos. Sí. Van midiendo y uno dice, atención. Y entonces entramos un cuarto elemento, que es educación sísmica, que la gente se le olvida, solamente se recuerda cuando Santa Bárbara truena. La gente se recuerda de Santa Bárbara cuando truena. O de Dios, o muchos se acuerdan de Dios cuando tiembla, para ser un poco más genérico. Cuando tiembla. Exacto, entonces usted debe ser el organismo responsable, los organismos responsables de las áreas, defensa civil, alcaldía, Fumbici, todo deben tener una educación sísmica a la población. Los colegios, que son siempre los más permeables, los niños son muy permeables en saber qué hacer. Yo le decía, yo siempre he sido delegado de seguridad, de evacuación o protección durante un sismo. Vivo en Puerto Ordaz y Puerto Ordaz, a pesar del paradigma que tiene mucha gente, no, en el escudo de Guayana no tiembla. Mira, aquí tiembla más que en Caracas. Y con eso le digo todo. ¿Por qué? Porque estamos en un borde activo. Sí. Entonces, lo que sucede en la zona de Paria se siente, bueno, terriblemente fuerte aquí en Puerto Ordaz. Eso es una teoría, pero que la daremos para otro momento. Sí, entonces, ¿qué sucede? La gente tiene que aprender a defenderse, a saber cómo actuar antes, durante y después. Sí. Y durante, yo siempre digo a los compañeros y colegas de oficina, agáchese, cúbrase, protéjase. Entonces, ¿y cómo cubre? Bueno, en una oficina nos metemos debajo del escritorio. ¿Por qué? Porque el techo raso puede caer, vidrios de las ventanas, etcétera. Entonces uno se protege debajo del escritorio. Señor Noel, ya no tenemos tiempo, ya tenemos que despedir, señor Noel, pero agradecemos su extensa y además informativa opinión. Noel Mariño, ingeniero geólogo de la Universidad Central de Venezuela, Gracias, especializado ingeniero. en tecnología minera. Agradecido por el tiempo. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes y a la orden. No, muy amable. Bueno, vamos con publicidad.